Don Modesto, doctor Guerola, ¿el fumar afecta a las varices? No. No afecta a las varices. No. Muy bien. Pues lo digo porque aquí está el doctor José Luis Vallvé, al que doy la bienvenida. Buenas tardes, doctor Vallvé. Muy bien, muy bienvenido el doctor José Luis Vallvé, que ya estuvo la semana pasada vía telefónica y la gente nos ha pedido volver porque el tema del tabaco es un tema que afecta todavía a mucha gente, a muchas personas. Lo dije el otro día, me apetece volverlo a decir. Su padre, don José María Vallvé y Jardí, para descanse, el gran, después de Marconi, reinventó la radio. Por lo menos en España. No, seguro. La inventó la radio comercial, la radio que hoy entendemos. Esta radio que hoy estamos haciendo es fruto de una mente privilegiada en el ambiente empresarial, en el ambiente comercial y sobre todo en un corazón lleno de ilusión que le puso Tomás. Lo que me extrañó es que José Luis, no, o sea, teniendo en casa a un padre tan radiofónico, se fue por la medicina. Dices, yo me voy por otro lado, porque aquí... por otro lado, ¿no? Aquí está todo copado ya. Esto, claro, a veces ser hijo de alguien importante, claro, lo tuyo... hay que buscarte un camino. Bueno, no sé, eso fue mi elección. Sí, pero fue ya desde muy pequeñito. Desde pequeño. Me gustaba la biología, las medicinas y las ciencias naturales y me fui por ahí, sí. Y se dedicó, bueno, y se especializó en medicina de familia. Efectivamente. Y luego fue, como comentábamos la pasada semana, de los primeros, y ahora es un investigador, es un docente que ha impartido centenares de conferencias, de charlas para dejar de fumar contra el tabaco. Y cuando el doctor Vallvé, que yo recuerdo que también hacíamos entrevistas años era cuando decía, y además en la radio fumábamos en aquel momento. En aquel momento fumábamos, no había ningún... Bueno, en la radio y en cualquier parte se fumaba. En las salas de descanso de los hospitales. Efectivamente. Y venía el doctor Vallvé diciendo, no hay que fumar. Y claro, nos decíamos, bueno, que el doctor Vallvé aquí vaya... un poco friki quedaba en esa época. ¿Qué cosas nos dice? Evidentemente, ahora trasladado al año en el que estamos, todos lo entendemos un poco mejor. Pero en aquel momento, ¿se sentía usted un poco friki, como acaba de decir? ¿Un poco incomprendido? Parecía raro, porque en aquella época, por ejemplo, los efectos del tabaquismo pasivo apenas se conocían. Yo recuerdo... se hablaba. Nosotros con el grupo, cuando yo era residente, publicamos un estudio sobre el efecto de fumar pasivamente para niños. Sí. Y que fue una cosa, pues en el año 84, 85, esto fue una cosa muy novedosa. Ahora cuando alguien me lo ve en el currículum y dice, en esa época ya hablabais de tabaquismo pasivo, pues era bastante raro. Sí. Pero claro, luego se ha visto, luego hemos hecho muchos más estudios sobre eso y ahora sabemos realmente la gente, bueno, 3.000 personas al año en España mueren por tabaquismo pasivo. Pasivo, o sea, no de fumadores. No, pasivo. O sea, gente que no ha fumado, pero que convive con un fumador o fumadora o que vive en un ambiente que cada vez esto, con la ley del antitabaco, cada vez en los ambientes... Por suerte, afortunadamente, se va disminuyendo. Porque hace 15 años entramos en este estudio y esto estaría con la niebla, vamos, una niebla de Londres esto, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente. Todos los estudios, los queridos estudios de Radio Miramar o de Radio Salud o de Radio Mataró, ¿no? Allá donde empezamos. Usted fumaba además, doctor Vallvé. Yo soy exfumador. Usted y yo somos exfumadores. Sí. ¿Le dio el estudio por el tabaco a lo mejor por su propio tabaquismo? No, en realidad fue casualidad, porque cuando yo hacía el último año de residencia, el congreso de medicina de familia de ese año, el tema era el tabaco y hicimos un estudio, concretamente, de los niños que tenían padres fumadores y su efecto concretamente en el asma y por ahí entré. Lo que pasa es que es verdad que un tema que me motivaba, yo en aquella época quizá fumaba o estaba dejando de fumar, o lo había dejado hacía poco, no recuerdo bien, dejé con 20 y pocos. Pero mi padre, que mencionabas antes, un gran fumador. Es el mayor fumador que yo he conocido en mi vida. Una persona que fumaba 4 paquetes de cigarrillos al día. O sea, es una cosa espectacular. Sí. Así que, una vez yo dejé de fumar y no me costó demasiado, además con la experiencia de lo que me costó dejar de fumar. ¿Cuánto fumaba, doctor? Yo fumaba 30 cigarrillos al día. O sea, paquete y medio. Lo que pasa es que sí. Paquete y medio. Sí, pero con 21, 22 años lo dejé. Pero me costó mucho, me costó 2 años de intentos. Además, en aquella época no había ni chicles de nicotina, no había nada. Ni parches. No había nada, pero lo tenías que hacer. Había lo que se decía la fuerza de voluntad. Sí, bueno, sigue habiendo. Sí, dice, hay que ponerlos encima de la mesa. Sí. Permítanme la expresión, ¿no? Sí, había. Y entonces eso era un aprendizaje que luego cuando, bueno, pues ya digo, a raíz de los azares de la medicina, pues fui entrando en este tema y en contacto con la gente del clínico, que entonces eran los únicos que había una unidad antitabaco y, en fin,
hice un curso con ellos. Cuando aprendía, bueno, pues claro, aprovechas lo que vas aprendiendo en teoría con tu experiencia práctica de haber dejado de fumar. Claro. Y eso en realidad me fue muy útil para luego ayudar a otros pacientes, porque claro, la experiencia personal es insustituible, ¿no? Por mucho que sepas teorías y tú además lo has experimentado. ¿Y no se engordó, doctor Bayó, cuando dejó de fumar? Sí, no solamente por eso. Porque, Bueno, en aquella época yo, quizá no, pero sí, es igual, nos hemos engordado. Yo la báscula, yo además he de decir, perdón que hable de mí, que yo he dejado de fumar 2 veces. Y eso sirva para los que consiguen dejar de fumar, que es complicado, difícil a veces en ocasiones, pero que es lo mejor que pueden hacer en la vida. Yo después de 13 años de no fumar, volví a fumar y ahora llevo desde el 2006 otra vez en fumar. Enhorabuena, sí, sí. O sea, 2 veces, no una, no 2. Sí, o sea, cuando en estos primeros años de estudiar el tabaquismo, hace 25 o 30 años, nos creíamos que la gente que estaba un año sin fumar, los podíamos dar como exfumadores y que el 90% no recaían. Eso es lo que se decía. Ahora ya hay estudios a largo plazo. Y si yo te dijera que en estudios, cogiendo los exfumadores de más de un año, mirados al cabo de 15 años, ¿cuánta gente dirías que está fumando otra vez? Pues el 50%. Es decir, que las recaídas a largo plazo son muy frecuentes. Ahora, lo que se habrán ganado de esas personas es que les habrá bajado todo el problema cardiovascular, todo el problema, o sea, todas las afectaciones que puede provocar el tabaco. Se habrá normalizado en ellos, ¿no? Incluso cuando llevas una semana sin fumar, creo que el riesgo cardiovascular también ya disminuye mucho. Sí, de hecho el riesgo cardiovascular disminuye inmediatamente cuando tú dejas de fumar. Porque además el riesgo cardiovascular asociado al tabaco no depende tanto no es como el cáncer o el EPOC que se va acumulando a lo largo de toda la vida, sino que evidentemente es peor si fumas mucho que si fumas poco, pero muchos de los problemas del tabaco sobre el aparato cardiovascular dependen del cigarrillo ese concreto que te estás fumando. Es decir, que son inmediatos. Hay algunos estudios que lo demuestran. Y de hecho, el riesgo de un fumador de un paquete al día comparado con alguien que fuma solo de forma esporádica no cambia demasiado. Sí cambia, pero no cambia mucho para cuando hablamos de infarto o de enfermedades cardiovasculares en general. De hecho, cuando hay una ley antitabaco como la que hubo aquí en el 2005, es decir, que no es una ley excesivamente restrictiva, pero una ley como esa ya consigue bajar el 10%, en el caso de la ciudad de Barcelona un 12%, 700 infartos menos que hubo en ese año, pero es que además esto ha ocurrido en muchos países del mundo. O sea que, y eso es por efecto del tabaquismo pasivo, porque la gente no deja de fumar un 10%, sino que es por efecto del tabaquismo pasivo. Y ese oyente que fuma y que quiere dejar de fumar y que le está oyendo a usted como uno de los pioneros de los que más sabe, porque la experiencia es un grado, son 30 años, ¿no? Aproximadamente, o 20 y muchos, ¿no? Sí, seguramente 30, no sé, ni me acuerdo, claro, pero vamos, son muchos. Toda la vida, sí. Bueno, pues este experto, que además es exfumador de paquete y medio, y tal, ¿qué le aconseja a esa persona que dice, si yo quiero dejar, porque esto es básico, si tú no quieres dejar de fumar ya te pueden poner lo que quieras, no vas a dejar de fumar porque no te apetece, pero quieres, pero no puedes. Es decir, que la nicotina es muy adictiva, lo comentábamos el otro día, la nicotina, caramba, yo creo que es de las drogas más adictivas que hay, y además con todo lo que le meten, pues aún más. ¿Qué puede hacer esa persona, doctor Bellver? Bueno, primero hay que plantearse si realmente lo que estás diciendo perfectamente, es decir, tú quieres realmente dejar de fumar y entonces una vez la persona quiere, está motivado para conseguirlo, pues entonces hay que pedir ayuda. Yo creo que lo más práctico es pedir ayuda. O sea, tú cuando intentas dejar de fumar por tu cuenta, tienes unas probabilidades del 3% de conseguirlo. Eso es bastante. Y en cambio, cuando lo pides, lo haces con ayuda, puedes llegar al 50% probablemente. Solo creo que hay una cosa que no necesitas ayuda, que es cuando un médico te dice, o deja usted de fumar, o el año que viene no nos vemos. Sí, ¿por qué no? O sea, el susto de una persona que tiene ahí el infarto o una angina de pecho que le han operado y no sé, y le digan, como sigue usted fumando. Sí, pero eso ¿no? Que parece tan... Eso asusta mucho, ¿no? A algunas personas les funciona, pero a otras tampoco. Ya. Conocemos pacientes
pacientes que han sido amputados por arteriopatía periférica y siguen fumando, pacientes EPOC con oxígeno en casa, hay un 30% que todavía fuman. Yo recuerdo algún paciente, y lo verá a su domicilio, ya incapaz de salir de casa y seguir fumando, pacientes que han tenido infartos, etcétera, que la adicción es muy potente y no siempre el susto o el miedo es lo que más funciona como motivador para dejar de fumar. Yo creo que hay que recordar el artículo de Terence Moix, ¿no? Que murió por EPOC y que hizo un artículo muy ilustrativo diciendo la fuerte adicción que tenía por el tabaco y lo bien que la describía, ¿no? Es decir, que él sabía que se moría, pero lo aceptó. Sí. No, prefiero morirme fumando que malvivir sin fumar. O sea, lo que pasa es que eso también tiene ya no entrando en el sin personalizar, pero también ocurre que las personas, cuando una persona quiere dejar de fumar y no deja, decimos que está en un estado de disonancia, es decir, quiero hacer una cosa que no hago. Yeah. El estado de disonancia es muy incómodo, es decir, yo quiero hacer una cosa y no la hago, es muy incómodo. Entonces, no estás a gusto contigo mismo. Claro, tienes que resolverlo de alguna manera. Una es dejando de fumar, pidiendo ayuda, etc. Pero hay otra manera que es más cómoda, que es decir, dejar de fumar no es para mí, no tengo voluntad. Te tranquilizas. Lo fácil. Y ya está, ¿sabes? Entonces, hay que intentar no caer en eso, sino caer del otro lado, ¿no? También la gente a veces tiene la idea, es decir, cuando decimos que dejar de fumar es difícil, queremos decir que estadísticamente lo consigue, o sea, cuesta de conseguir, hay mucha gente que no lo consigue, hay mucha gente que recae, como decíamos antes. No quiere decir que sea un proceso muy duro. No. A veces asustamos a la gente, es difícil, voy a ser horrible. Usted y yo hemos dejado de fumar. No es para tanto, nos dejamos sin ayuda. Y con ayuda realmente no es tan difícil. De hecho, es más difícil lo que está haciendo mucha gente ahora, que además tiene poca utilidad de efectos de salud, que es reducir. Hay gente que, claro, reducir estás esforzando todos los días de tu vida. Entonces, cuando haces el esfuerzo de dejarlo, el esfuerzo es transitorio, llega un momento que ya no te cuesta. El consejo es dejarlo de golpe. Pero bueno, pero lo hablamos el otro día. Es verdad, lo hablamos el otro día. Hay gente que dice, bueno, yo si me va diciendo que puedo ir reduciendo, a lo mejor a eso me apunto. Sí, ¿no? sí. Voy fumando cada... Eso lo decía Fagerström, que es el famoso autor del test de Fagerström, que es el que determina la dependencia de la nicotina. En una conferencia que dio aquí en Barcelona decía que él en su consulta, para aumentar la clientela, digamos, entre comillas, la gente que quería dejar de fumar, puso un letrero que decía, si le ayudamos a reducir el consumo de tabaco o algo así, ¿no? Es decir, entonces, claro, se apuntaba mucha más gente. Claro. Fumar menos me apunto. Sí, porque no me están prohibiendo fumar. Y entonces, a partir de ahí, conseguía que la gente esa que había reducido dejara de fumar, ¿no? Y yo, si me permite la audiencia, yo hoy estoy encantado porque tengo me considero privilegiado de considerar y tener amigos como el doctor Guerola, el doctor Vallvé, el doctor Guerola. Y esto me permite, con esta amistad, me permite crear un poquito de conflicto. Es que el doctor Guerola fuma, doctor Vallvé. Eres muy libre. Hombre, claro que yo es libre. le aconsejaría que dejara de fumar si fuera mi paciente. Claro que es libre. Lo que pasa es que el doctor Guerola tiene una suerte que usted, fumando paquete y medio, o yo, que me acercaba también a los 2 paquetes, no la tenía. Creo que usted y yo éramos del todo o nada. O sea, no nos valía fumar 3 o 4 cigarrillos. Usted sí lo consigue, doctor Guerola. No me diga que fuma más ahora. No. ¿Ah? Yo empecé a fumar a los 13 años. Bueno, como casi y a todos los en esa 17 época. fumaba casi 2 paquetes al día. No con lo cual, cuando me levantaba, tenía toilet bronquial. Vaya. Con lo que decidí dejar de fumar, limpiarme y cambiar. Entonces, dejé de fumar 6 meses voluntariamente, de golpe, rotundamente, y a los 6 meses empecé a fumar en pipa o en puros. Con lo cual, sí puedo fumar un número limitado de puros al día, me puedo autolimitar, sí, porque usted un puro no se puede fuma puritos pequeños. Sí, señor, porque el puro no se puede fumar en cualquier sitio. No fumo nunca en lugares cerrados, jamás, ni en mi casa. Salgo al jardín a fumar. Y en el coche, por ejemplo, si voy acompañado, tampoco. Fumo si voy solo, que es mi problema. Es un fumador muy... quiero dejar de fumar. Muy elegante con el resto. Y por responsable. Norma, muy responsable. No prohíbo el tabaco en norma general, pero sí les pido que lo limiten.
y como antes hemos estado comentando antes del Sí, programa, voy a hablar con una empresa que fabrica pitilleras para decirles que estoy potenciando a través de la reaparición de la pitillera. Para fumar poco. Mis pacientes cardiópatas arterioscleróticos tienen una limitación. Evidentemente el fumar no es bueno, eso por descontado, pero si os apetece fumar, no podéis fumar más de 6 cigarrillos al día. Entonces, se cargan los 6 cigarrillos al día, los cargan en la pitillera y normalmente fuman 2 o 3, porque claro, siempre van pensando no fumes porque así me quedará otro para más tarde, ¿eh? Y funciona. Pero está claro que 6 cigarrillos también son... Sí, hacen el mismo daño. A ver, la gente dirá, no puede hacer el mismo daño que 20, ¿no? Pero hacen... Por ejemplo, efectos de enfermedad coronaria, por ejemplo, no es que sea el mismo, pero es parecido. Es parecido, el riesgo es parecido, porque el cigarrillo, en el momento que tú lo fumas, hay estudios que demuestran que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la agregabilidad plaquetaria, es decir, y de hecho, pues se producen efectos bastante inmediatos. Es decir, que incluso el fumador esporádico tiene riesgo. O sea, no hay consumo seguro. La nicotina provoca taquicardia y vasoconstricción. Eso está absolutamente demostrado. Eso no hay duda alguna. Ahora bien, en pacientes coronarios, a veces el estrés que genera el no fumar ante determinada situación puede ser peor que la nicotina. Esto hay un trabajo hecho en Inglaterra, creo que es en el hospital St. Mary's Hospital, en que el fumar esporádicamente un cigarrito en el momento en que hay aquella angustia, aquel estrés, puede ser eso positivo. Lo discutiríamos hasta la extenuación. En este trabajo está publicado. Hasta las 12 de la noche y tendríamos que seguir al día siguiente. Pero no entremos en esto. Lo cierto es que el efecto, efectivamente, la nicotina tiene un efecto negativo, taquicardia, vasoconstricción, eso irrefutable, está absolutamente demostrado. ¿Está usted en la calle Casanovas? 220. 220. Ahí ponen ustedes, bueno, por internet, José Luis Vallvé, calle Casanovas 220. Lo que usted le dice a la gente, que es ayudamos con chicles, ayudamos con parches, con cualquier cosa. Psicoterapia también, tema psicológico. En realidad es muy sencillo. Es que además los estudios que hay es muy curioso. Dependen mucho menos de quién está ayudando, sí, del hecho de que haya alguien ayudando. Es decir, puede hacerlo un médico, puede hacerlo una enfermera, puede hacerlo un psicólogo. Es decir, es un acompañamiento relativamente sencillo, es decir, no es nada muy complejo. Simplemente es hacer unas visitas de acompañamiento y utilizar pues cualquiera de los métodos que hay. Puede ser chicle, puede ser parche, puede ser el famoso vareniclina, el bupropion, cualquier tipo de ayuda farmacológica. Pero les pueden engañar, les pueden decir, sí, estoy dejando de fumar, yo no fumo, ¿les pueden engañar o no? ¿O hay un control? No. Bueno, se puede controlar con el detector de monóxido de carbono. Sí, que tiene cuánto de vida, es decir, ¿cuántas horas pasan desde el último tabaco para detectarlo? Si decimos todas las trampas ya no. Vale, no, pero en realidad... No lo digamos. No, pero en realidad, fíjate, a mí es que en realidad nosotros estamos para ayudar. Que si alguien se quiere engañar, a mí tampoco. En fin, no, pero digo porque antes hablábamos de obesidad, habían empresas, y no sé si todavía existen, que el gran éxito de las empresas era hacer que las personas, y sobre todo las señoras, fueran cada semana a pesarse. Claro. Y a pesarse delante del resto. Entonces, eso era una obligación para no pasar un mal momento, ¿no?, delante de las amigas que habían engordado esa semana. O sea, era una motivación extra. Claro, nosotros utilizamos la entrevista motivacional, que al final lo que viene a decir es que la pelota siempre está en el tejado del paciente. Claro. Es decir, que eso, si quiere fumar, fuma, si no quiere jugar, no fuma. Nosotros estamos para ayudar. Pues, doctor Vallvé, le agradezco mucho que haya venido a ayudarnos a divulgar que el fumar no es lo que hemos de hacer. Gracias, doctor Vallvé. Un abrazo. Gracias, doctor Guerola.